agua más los solutos que contiene esta agua. ¿Estamos de acuerdo? Si eso es cierto, entonces el compartimento se separa por los epitelios, la piel. La piel es lo que hace el límite y el intercambio. O sea, yo cambio de un componente a otro a través de la piel. ¿Sí? Por ejemplo, y una pregunta de clásica de examen. Si yo trago una comida, como un niñito se toma una moneda, no se come una moneda, la clásica consulta de emergencia, y se pasa una moneda por la boca. ¿Está dentro de mi cuerpo? En realidad sí afuera. Observen el cuadro que está ahí a la derecha. Miren alimento, agua, dice, miren el intestino. Si se dan cuenta, el intestino siempre está afuera, porque entra y sale. Si un niño trae una moneda 10 céntimos chiquitita, pasa y al final lo deseca. Pregunta, ¿en un momento estuvo dentro del cuerpo o no? Tiene que haber pasado el epitelio para considerarlo dentro del cuerpo. Si no pasa el epitelio, seguimos diciendo que está afuera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuidado, porque una pregunta clásica es, si un niño que pasa una moneda, ¿no? Diga, ¿en qué compartimento está? Ninguno, ¿no? Siempre está afuera. Diferente a que observen los otros, por ejemplo, que pase, cuando algo pasó, mi epitelio ya lo considero dentro. Por ejemplo, orina afuera. Miren acá, en la izquierda dice orina riñones. Una vez que el riñón forma la orina, miren cómo va a los túbulos, vejiga y sale afuera. O sea, prácticamente la orina ya se encuentra afuera. La siguiente, vamos a ver más ejemplos. Se considera que el agua corporal es 42 litros. Ojo, cuando hablamos de números, estamos hablando de una persona considerada normal, fisiológicamente hablando. Entonces, fisiológicamente hablando es una persona de 70 kilos de 1,70 m. Eso se considera normal. Entonces, este señor 1,70 m tiene 42 litros de agua. De eso, el 28 litros son intracelular, que es el 40% de peso corporal, y 14 litros extracelular, que es el 20% de peso corporal. Y el extracelular, o sea, lo que está fuera de la célula, se considera tanto intravascular como intersticial. Intravascular si está en la base sanguínea, intersticial si está entre la célula y vaso. Ese espacio entre la célula y vaso se llama espacio intersticial. La siguiente. La siguiente. Este cuadro es interesante e importante porque... No, se pasó. Retroceda uno, por favor. Ya, este cuadro es importante porque les dice en porcentaje cuánto es cada compartimento corporal. Entonces hemos hablado, se acuerdan de una persona normal de 30 kilos, pero de pronto puedo preguntar, en una persona de 100 kilos, ¿cuánto es el compartimento intracelular? Entonces 100 kilos y 40% va a ser 40 litros. ¿Se da cuenta? Más fácil. Y observa un detalle ahí, porque ahí está hablando de porcentajes. El agua total en una persona es el 60%. Intracelular es 40%, intracelular 20%, intracelular 5%, intracelular 15%. Quiero que observen sobre todo el intravascular, que menciona 5%. Y esto es importante, ¿por qué? Porque observen que en una persona de 70 kilos es 3,5 litros. Te necesito para estar. Aló, 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 aló. ¿Me escuchan? Aló, aló. ¿Me escucha, profe? ¿Sí? ¿Aló? Sí se escucha, doctor. ¿Aló?
Sí, se le escucha, doctor. ¿Me escuchan a mí? Sí, doctor, sí le escuchamos. Ay, excelente, sí, eso es lo que no me ha pasado. Entonces les decía de que es importante eso del agua, porque es todo intravascular, pues se dan cuenta que el total del volumen es solamente 3.5 litros. Es así lo que medio, litros, ¿no? Pero mucho. Observe que con ese poco, si le corta a ver a alguien sangre, entonces es importante ese porcentaje, te digo. Ahora, en total de agua, que todo lo que somos nosotros, la mayoría es agua. Por lo tanto, una persona que se deshidrata, pierde líquido, también es importante en la fisiología en general de todo el compartimiento, todo el ser humano. Lo siguiente, por favor. Esta lámina es importante porque observen ustedes, dice ahí intravascular. Dice, miren, dice plasma intersticial intracelular. O sea, si yo me como, por ejemplo, pan, miren cómo entran los túbulos, pero tiene que pasar por el epitelio. Una vez que pasa por el epitelio, tiene que pasar intersticial, luego intravascular, luego otra intersticial y la célula. O sea, imagínense cómo yo para comer un pan que comí, esa glucosa llega hasta el dedo meñique del pie, el más chiquito. Entonces tuvo que haber hecho todo un gran recorrido. Ese recorrido lo hace justamente a través de todo el sistema intravascular, que es el que determina que vaya. ¿Está bien? Ahora, viendo al revés. Ustedes saben que existe el ciclo de Krebs, donde produce CO2, trance de desecho. Entonces también ese trance de desecho tiene que ser eliminado. Y sigue el camino al revés. La célula para intersticial, intravascular, intersticial, y el de pulmones, por ejemplo, en este caso. Los pulmones se eliminan como CO2. Entonces observen que hay caminos en los cuales siguen las moléculas, ¿ya? Y es importante que lo comprendan porque eso permite comprender justamente la modificación de las moléculas que vamos a hablar. O sea, estamos hablando de bien simple, luego cada vez más complejo y más complejo y más complejo. Estamos viendo de lo más básico. Por ejemplo, miren ahí el J, que es sudor, el C, sudor, glándulas sudoríparas. Solamente sale, porque uno libera justamente el líquido con ciertas sales y sale, por ejemplo. La siguiente. Hablando acerca de medio interno y homeostasis, aquí no hay una palabra, homeostasis. Entonces, la primera célula que se creó, se piensa que lo que se hizo fue crear una membrana. Y de esta manera se separó del resto. Estamos hablando de épocas antidiluvianas, científicas. Entonces se dice que la parte de nosotros que son los extracelulares, si una célula de pronto hay membrana, todo lo que queda fuera es lo extracelular, o sea, lo que sería el mar. En esa parte externa solamente no hay cambios, pero hay una composición que se mantiene constante, permanente, hablando de la teoría usualmente. Entonces, una célula aislada no se adapta al exterior y sufre cambios extremos. Por lo tanto, el problema de una célula aislada es que hay todo este problema. Por lo tanto, hay unos pluricelulares que mantienen el medio interior y extracelular. O sea, el problema con una célula es bien difícil adaptar. Entonces lo que hicieron es que las células se especialicen. Y eso es lo que han hecho, se especializan las células. Las células bien semejantes a lo que se vive en el mar. Así. Esto es lo que llamamos el mar interior. O sea, a ver, se comprende una célula que está en el mar, ya bueno, está en el mar, pero ¿cómo nosotros estamos en el mar? Estamos fuera. Entonces, en general, les digo para que entiendan, es como estar en una escafandra, donde cada uno lleva su mar interior. Y en ese mar hace todas las acciones celulares, todos los movimientos moleculares.
para que superviva esa persona. Entonces, y esa escafandra, la parte exterior y toda la parte rodeada por epitelio, que es lo que separa lo externo, extracelular y intracelular, y de una persona a otra persona. Ahora, si estamos hablando de medio interno, estamos hablando de moléculas, sales, agua. Y aquí hay un detalle. Tiene que mantener constante ese equilibrio. Porque si lo altera, no hay un problema. Entonces, lo que busca es ese equilibrio fuera y dentro para mantener constante en lo interno. Esto se llama homeostasis. Homeostasis. Repetimos, homeostasis. Entonces, donde yo busco que todos los mecanismos para mantener todo en equilibrio. ¿Sí? Entonces, por eso dije, caminamos con nuestro mar y tratamos de mantener el equilibrio interno de la homeostasis. Entonces, hacemos esto que estamos hablando tan teórico. Por ejemplo, las enfermedades hacen un balance entre los ingresos y egresos de líquido. Llamamos enfermería balance hídrico. Pero lo que busca es darme eso, un reporte de cuánto entró y cuánto salió, por ejemplo, para buscar si hay homeostasis en los líquidos, una parte más importante desde el punto de vista médico. Pero también se puede hablar así caminante de cada una célula, sal, etcétera. La siguiente. Entonces, se habla de una persona sana si mantiene ese balance y está en homeostasis. Por lo tanto, el volumen, la posición, todo está constante. Y observe que extracelular posibilita que el intracelular esté constante. O sea, extracelular lo que ingresa. Por ejemplo, en esta figura ven, en la persona que ingresa todos los días, alimento, agua, sales, gases. ¿Gases por qué? Claro, yo respiro, y respiro ingresa oxígeno, y sale CO2, lo que todos los días comemos. Pero igual que algo entra, también algo sale. Por lo tanto, tenemos que nosotros ver también todos los productos de ciclo que se producen. Y ahí tenemos el balance hídrico, ingresos. También vemos cómo sale calor, agua, sales, productos metabólicos. Ojo, y eso lo hace la enfermera, y le llamamos balance hídrico. Lo siguiente. Esto es parecido a lo que le mencioné anteriormente como ejemplo, acerca de cómo una molécula puede llegar a cada una de nuestras células, todo el camino que tiene que recorrer. Por ejemplo, en este caso estamos viendo una glucosa. Una glucosa es un pan o una cucharada de azúcar, por ejemplo. Entonces nosotros en esa cucharada de azúcar, miren, hay un flujo, hay un... Entonces, dentro del movimiento hay un flujo, que es la cantidad de moléculas o partículas que se mueven de un punto a otro. Por ejemplo, la glucosa se absorbida y se mueve en sentido de la fuerza impulsora, o sea, de intestino a cada célula. Y utiliza el aparato circulatorio, que es un sistema de distribución y mezcla. Claro, he comido, miren, glucosa, entra por intestino, entra al sistema linfático, luego entra el sistema venoso, tiene aurícula derecha, ventrículo derecho, pulmón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, arterias y células. Tienen todo el recorrido que he hecho para llegar hasta la célula. Entonces, en ese recorrido, ven cómo va la distancia hasta la célula. Siguiente, por favor.
Entonces, cuando hablamos de movimientos de las moléculas absolutos, estos movimientos, por ejemplo, de glucosa, va extracelular, intracelular. Y luego el metabolismo intracelular, extracelular. Entonces, de diseñar tengo que se va y se pierde. El sentido del movimiento se llama vector. Entonces, todo movimiento molecular sigue eso. Entonces, la glucosa que se va a intestino en células da una fuerza impulsora. Entonces, por mecanismo de ingresos, igual que egresos. Por ejemplo, otra pregunta examen. Diga usted qué vectores de moléculas conoce. Uno es la difusión. El movimiento absoluto solvente tiene diferentes concentraciones. A ver, aquí no encontré. Pasa la siguiente lámina para que vean una imagen, quiero que la vean primero. Ya, esta, S. El concepto de gradiente viene de gradas, o sea, del concepto de escalera. Entonces, cuando yo subo un tomate, subo cada gradiente, ¿no? Las gradas. Bueno, cuando yo subo una grada, una escalera, y estoy arriba, y me suelto, caigo. O sea, el hecho de estar en diferentes niveles genera una fuerza que hace que yo de pronto caiga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese concepto de gradiente significa que yo, para hacer que una molécula se mueva, tengo que poner en diferentes alturas o concentraciones, para crear una gradiente. Creo que se entendió. Retrocedo ahora sí, retrocedo otra vez, retrocedo para explicar. Ya, entonces, en base a eso, si yo hago una difusión, hay diferentes concentraciones, y eso se llama flujo difusional. A ver, para que lo entiendan. Si yo en un vaso o en una tina coloco una gotita de tinta, a ver cómo la tinta empieza a escurrir e irse y tratar de irse hacia todo el agua. Esta está haciendo una difusión. Está yendo de más concentrado a menos concentrado. Es lo que está de una zona de mayor gradiente a una zona de menor gradiente. Y eso se llama flujo difusional. Filtración es el movimiento de agua o agua más solutos por presión hidrostática, o sea, es un flujo hidráulico. En este caso la gradiente por presión. El flujo hidráulico, ya sea de agua o agua soluto, es por presión hidrostática. Y eso vamos a hablar bastante cuando hablemos de la presión arterial, cómo hacer una presión hidrostática para mover el líquido. Ósmosis es un movimiento de agua por gradiente de concentración, pero en este caso un flujo osmótico. En la difusión, ustedes vieron cómo yo pongo la gotita y se difunde, ¿no? En la ósmosis, sistema a nivel molecular, por ejemplo. La siguiente lámina. Ya. Ahora, hay movimientos de iones por fuerzas eléctricas, o sea que en este caso es un gradiente eléctrico. Ahí lo vamos a mencionar. O sea, hay flujo. Acuérdense que polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen. Así es. Pero en este caso los aniones se mueven hacia el polo positivo al ánodo y los cationes mueven al polo negativo cátodo. Por lo tanto, hay un flujo de gradiente eléctrico. Y el quinto es el transporte activo.
Ojo, hasta ahora los 4 primeros que hemos mencionado son fenómenos pasivos, o sea, gradiente, gradiente eléctrico, o sea, de flujo hidrostático, difusión, osmótico, todos son pasivos. En cambio, el 5 es un transporte activo, pregunta examen, es diferente, porque utiliza bombas en la membrana celular que permiten el flujo por transporte activo, o sea, es un fenómeno activo que requiere de energía. Entonces, mientras los otros 4 son pasivos, no requieren energía, sean solo, como dice, igual, tuvo un tobogán medio suelto, ya, pues pasivo, no he hecho nada. En cambio, en el transporte activo, sí requiero bombas de energía que consumen energía para hacer todo el movimiento. La siguiente. Para que recuerden anatomía, los riñones son retroperitoneales, miren cómo tiene el uréter que se va a la lleva orina desde el riñón hasta la vejiga. La siguiente. En pocas palabras, vamos a hacer una síntesis de la función renal. 1. Regula la movilidad de fluidos y volúmenes, que lo vamos a ver ahora. Regula el balance de los electrolitos, sodio, potasio, que no vamos a ver ahora. Regula el balance ácido-base, hidrogeniones, etc. Y nos vamos a ver también durante el curso. Elimina productos del metabolismo de sustancias extrañas. Durante mucho tiempo se pensó que esta era la única función renal, por si acaso. O un filtro que libera lo sucio, nada más. Producción y creación de hormonas que regulan la presión arterial, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Así es, y vamos a ver también la función de eso. Produce calcitriol, forma activa de vitamina D, prostaglandina y eritropoyetina. Ojo, esto último es nuevo, se conoce recién, y explica, por ejemplo, por qué un paciente con insuficiencia renal es anémico. Si deja de producir eritropoyetina, la eritropoyetina produce glóbulos rojos, por lo tanto, ese señor deja de producir glóbulos rojos, por lo tanto, se pone pálido, anémico. La siguiente. Hablando de función renal, hablaremos de los nefrones. Nefrón es todo lo que ve en la imagen, entonces es un nefrón. ¿Sí? Se calcula que en los riñones hay 2 millones de nefrones. Y los nefrones tienen el gradiente córtico medular, o sea, la corteza y la médula. La corteza es lo más superior, lo que está arriba, y la médula lo que está abajo. Entonces, la corteza se calcula que tiene 290 miliosmoles por kilo, mientras que la papila, o sea, la parte de abajo, tiene 1.200 a 1.400 miliosmoles. Observe que hay una diferencia, hay una gradiente de concentración. Y ojo, que esa es la base de toda la fisiología. Y vamos a ver por qué. La siguiente. Fisiología renal, vamos a hablar. Siguiente. Este es un riñón, mire, un corte transversal, un corte longitudinal, y mire, no, retroceda, por favor. Retroceda, y aquí es de ahí, por favor. Miren la zona de la corteza. En la zona de la corteza están los glomérulos, al igual que el tubo corteza, tubo corteza proximal. Mientras que en las pirámides de Malpighi, ahí tenemos asa delgada de Henle, asa gruesa de Henle, tubos colectores. Y miren cómo confluyen todos en las papilas, ¿ven? Ese chiquito, en los cálices menores. ¿Sí? Y estos cálices menores, miren cómo confluyen los cálices mayores. O sea, 3 a 4 cálices menores van a un cáliz mayor. 3 a 4 cálices mayores se juntan en la pelvis renal, para finalmente irse en el ureter. ¿Sí? Y observen que entre pirámide y pirámide tengo las columnas de Bertin, que tienen vasos y tejido conectivo. La siguiente. Entonces, observen lo que ya te decíamos. Aquí estamos viendo la osmolaridad. Miren el cuadro, como en la parte de la corteza la osmolaridad es baja, y miren cómo va subiendo conforme llegamos a la parte de la médula. Entonces, la osmolaridad de la corteza, ya hemos dicho, está, pregunta examen. ¿De qué moléculas depende primordialmente de la osmolaridad? De 2 moléculas, urea y sodio. Ahí está, urea y sodio. Urea y sodio, repito. Pregunta examen. Las moléculas de la cual depende más la molaridad a nivel renal es de la urea y el sodio. La siguiente. Esto también se dieron cuenta los fisiólogos. Cortaban el riñón y se dan cuenta que era más salado la parte media que la parte de la corteza. Ahí es donde se dieron cuenta de la gradiente. La siguiente. Y acá están.
cortan un riñoncito y van que la corteza es más salada, menos salada que la médula, o sea, la parte más central es más saladita. La siguiente. Hablaremos del flujo sanguíneo renal. La arteria y la vena se corresponden, por lo tanto, si hablo una, hablo de la otra. Esta es la arteria renal, rama de la arteria aorta, y miren cómo esta arteria renal se divide en las arterias interlobulares, superior e inferior. Estas arterias interlobulares, miren cómo se da una vuelta y forma las arterias arciformes. Arciforme o forma de arco, como si fuera un arco. Y de estas arterias arciformes, miren cómo salen las arterias interlobulares, ¿sí? Más chiquitas. Y de aquí sale cada uno para los glomérulos. O sea, miren todo, cómo sale todo el sistema. La vena es al revés, o sea, sería venas interlobulares, venas arciformes, venas interlobulares, venas lobulares y luego la vena renal. Es lo contrario. La siguiente. Acá está lo que decía, miren la corteza, sobre todo en la corteza terminan los glomérulos. Pues que usted cuando ve una ecografía renal ve que la corteza es negra. O sea, hipoecogénico, significa que hay bastante vascularidad. Y en la zona central, no, ahí están los túbulos, por eso que ve más claro. La siguiente. Vamos a empezar a hablar acerca de este glomérulo, la base sanguínea, cómo hace para formar orina. Entonces, miren que tengo que pasar a la cápsula de Bowman, que rodea a estos vasos sanguíneos, para que pase el líquido del intravascular hacia la zona del nefrón. ¿Está bien? Y eso lo va a pasar por varias fuerzas. La siguiente. Observen aquí, está la cápsula de Bowman, ahí están los vasos sanguíneos, y miren cómo el líquido que está en los vasos sanguíneos tiene que salir de los vasos sanguíneos para irse a la cápsula de Bowman para luego irse del nefrón. Entonces, aquí tenemos varias fuerzas que están interviniendo. La fuerza PG, que dice PG ahí, es la presión glomerular, que es por los capilares, o sea, es la presión sanguínea. Si yo tengo una presión sanguínea buena, excelente, pero si la presión sanguínea es baja, no va a favorecer. ¿Ahí? Pero yo dentro de esa cápsula de Bowman ya tengo líquido. O sea, un líquido que se opone a que esa fuerza pase, que es la presión tubular, PT. La presión tubular es la fuerza que del líquido que no quiere. Acuérdense que por ley de inercia dos cuerpos no quieren el mismo espacio, por lo tanto no quiere moverse. Entonces yo tengo que vencer y empujarlo. Y tercera fuerza, que es la presión osmótica. En los vasos sanguíneos tenemos proteínas que tienen carga negativa y estos jalan agua. Por lo tanto, esta jalada de agua es lo que hace de que también no salga agua. Por eso es que los niños cuando tienen, por ejemplo, marasmo o kwashiorkor, son gorditos, están hinchaditos, de verdad están edematizados, porque el agua sale fácilmente. Bueno, suma todo esto finalmente la presión efectiva, que es la presión de filtración efectiva, que es lo que va a pasar finalmente hacia el nefrón. La siguiente. Entonces, esta presión del glomérulo se vincula, dijimos, a la presión de la arteria aorta y varía con cada ciclo cardíaco, obviamente. Si el riñón fue, yo cuando hago sístole y diástole, tengo una presión de 140, pero baja a 80-90. O sea, hay una subida y bajada. Cuando los fisiólogos quisieron estudiar la función renal, decían, estudiamos como sístole como diástole. Porque ¿cómo hacemos para poder estudiarlo? Porque no van a ser dos valores diferentes. Y llegaron al concepto de presión arterial media, que era el promedio en todo ciclo cardíaco, que es más o menos 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? Tomando como valores normales 120 sobre 140 sobre 80-90. Entonces la presión de la vena renal en el caso era 3.3 milímetros de mercurio. De la vena renal hay una que hay presión de 100 a 4 milímetros de mercurio. Observen este detallito. O sea, cuando la sangre ingresa del corazón, estamos hablando de la media, es de 100
bajó a 4. ¿Y cómo pasó eso? Porque hay un problema de resistencia al flujo. Miren la siguiente para que lo entiendan. Siguiente, ya está. Es como si fuera un sistema eléctrico, que viene a más resistencia, más fuerza para evitar que fluya, por lo tanto, cae más rápido. La siguiente. Siguiente. Ahí está, miren acá. Miren cómo de 100 bajó a 4 y cada vez, como he dicho, como son arterias, hemos hecho todo el árbol que hemos hablado, arteria interlobulillar, arteria artiforme, arteria interlobulillar, cada vez que pasa por esa arteria, viene cómo va cayendo la presión, para que sigue cayendo. Entonces, cada vez que pasa por un segmento de arteria, cae la presión. Sin embargo, hay un lugar donde cae de manera estrepitosa, que es la arteriola aferente, ¿sí? Y el cual tiene que ver con la presión glomerular. Ojo, pregunta de examen. Pregunta de examen. Diga usted dónde se da la máxima caída de la presión intrarrenal, ¿no? En todo el árbol vascular. Y la respuesta es la arteriola aferente. Vuelvo a repetir, un examen, hicimos esa pregunta, no, que no lo dijo claramente, lo repito otra vez. Diga usted en qué parte del árbol vascular renal cae la presión arterial de manera estrepitosa, la máxima caída. Pues todos caen, pero esta es la máxima caída, es en la arteriola aferente, que tiene que ver con la presión glomerular. La siguiente, 2 veces lo he repetido. Ellos están grabando, así que no hay problema. La siguiente. Entonces tenemos que hay lo que ya nos dijo, la presión hidrostática versus la fuerza, la causa de Boyle, eso lo mencionaba, la presión efectiva, ya se lo mencionaba la siguiente. Entonces, eso que hemos mencionado, puedo también hablarlo como números, con fuerzas. Finalmente, la presión efectiva de filtración es lo que pasó finalmente, que es la sumatoria de la presión PG, la fuerza hidrostática, menos la presión osmótica, menos la presión que está ya en los túbulos. Y esa sumatoria que está saliendo en este caso 12 milímetros de mercurio. Yo en el examen puedo decir, si un paciente en el caso de Bowman tiene presión PG igual a 50, PE igual de pi a 12 y así, ¿cuánto es la presión efectiva? Que simplemente es una resta. Nada más. Hoy día viene con el examen. Ahí está la formulita, y la delegada tiene todo esto del PowerPoint, así que después no pueden copiar. La siguiente. Este cuadro es importante porque permite ver, miren, que la curva es una curva sigmoidea. O sea, también se dieron cuenta en fisiología que mientras un paciente tenga su presión media entre 80 y 180 milímetros de mercurios, ni la filtración ni el flujo plasmático renal se modifica. Doctor, no entiendo. O sea, esta persona puede saltar, correr, y la pregunta es, ¿la función renal, el flujo glomerular se modifica? No. Esta persona duerme, ¿no? Está estática. ¿Va a disminuir su flujo glomerular? Tampoco. O sea, hagan lo que hagan mientras estén en la presión normal, no se modifica. Ojo. O sea, esa línea para ver que ven FPR como una línea plana ya. En ese estado está entre 80 y 180. Mientras ustedes estén en ese rango, no se modifica. Hagan lo que hagan. Se duerman, caminen, se mantiene constante. Pero miren el detalle. Una vez que se van a la izquierda, o sea, bajó la presión por algún motivo. Es la clásica chica que se corta la vena y sangra. Por lo tanto, esta persona que ha sangrado, ha perdido mucha sangre y cayó la presión. Miren cómo la caída de la función glomerular es espectacular, igual que la del flujo plasmático renal. O sea, en pocas palabras, una persona que abruptamente pierde sangre, lo que hace es una insuficiencia renal aguda por falla del mecanismo de filtración glomerular. ¿Se da cuenta? Pues es importante mantener la presión constante. La siguiente. Esto es lo que dije antes. La presión arterial depende de la presión arterial aorta. O sea, mayor presión arterial, preguntaba, mayor flujo, mentira, se mantiene constante, ya lo mencioné. ¿Sí? Se hizo un...
Y ahora disculpe, no es que se ha cruzado. Ya, se hizo una investigación con riñones aislados, donde se dio cuenta que ni el sistema hormonal ni el sistema nervioso también lo modificaba. Entonces se pensó otra vez que era un tema de resistencia intrarrenal, por la teoría aferente. O sea, ¿por qué se mantiene constante? Y se dieron cuenta que era el tema de la teoría aferente. La siguiente. Acá está. Miren, entre 80 y 180 se constante porque lo que aumenta es la presión, la resistencia. Entonces, y esto es lo que trata de mantener constante. Ese flujo sanguíneo se mantiene constante porque, les explico en pocas palabras cómo tiene que ser. Este es como cuando uno ríe un jardín. Si yo río un jardín, yo puedo ajustar el tubo de la manguera y sale más lejos, o lo puedo abrir y sale más corto. O sea, que modificando la luz uno regula este flujo. O sea, aumentando y disminuyendo la resistencia, yo regulo el flujo. Con tal que mantenga una constante. La siguiente. Siguiente. Entonces, ¿cómo se autorregula? Y aquí vienen las teorías. Ojo, son teorías. Uno es el reflejo miogénico. O sea, dice, cuando aumenta la presión arterial, se estira el músculo liso y por lo tanto la respuesta es que disminuye el radio. ¿Sí? O sea, es un tema de flujo miogénico, o sea, significa de músculos, que tiene que ver con el diámetro del músculo, conforme lo dilato o lo corto. Y eso se tiene que ver con la deformación en la rama ascendente del asa ejende, que contacta con el medio. O sea, van a ver que histología, si han llevado histología, hay lo que llaman la mácula densa, que está justo rodeando esta zona. Entonces son células ricas en renina. Y sí, angiotensina y forma angiotensina, que es un vasoconstrictor. Entonces hay dilatado, entonces si dilata, libera renina, activa el sistema angiotensina y ajusta el vaso. ¿Te das cuenta? La siguiente. Ahora, si esto es cierto, entonces también otra vez hicieron cálculos acerca del flujo sanguíneo renal, ¿sí? Y decían, se calcula que el flujo sanguíneo renal más o menos 1 por minuto pasa por el riñón 1.200 mililitros. Se calcula, más o menos, ¿cuántos? 1.200 es bastante, ¿no? Por minuto. El corazón expulsa más o menos 5 a 6 litros por minuto aproximadamente. Y el riñón se lleva de eso un cuarto del volumen, ¿sí? Ahora, no todos los 1.200 mililitros por minuto se filtran. Sí por plasma, agua y sustancias salvo proteínas. Entonces el flujo plasmático renal se calcula con el hematocrito. Entonces miren, flujo plasmático renal, miren en este caso, es si flujo sanguíneo renal dijimos que era 1.150 mililitros por minuto y el hematocrito es 47%, haga el cálculo. 1 sobre hematocrito sobre 100 por flujo sanguíneo renal y me sale 610 mililitros por minuto. Es el flujo plasmático renal en una persona. O sea que está en base al hematocrito. Entonces, para preguntar examen, te por voluntario durante. Entonces, Juan Pérez, teniendo flujo sanguíneo renal de 1.200 y un hematocrito de 50, calcule usted cuánto es flujo plasmático renal. Ya está. Y tiene la fórmula y se la saca fácilmente. La siguiente. Siguiente. Entonces, la fracción filtrada, o sea, cuánto le logró ingresar, es la relación entre el volumen plasmático que pasa por los glomérulos y el que sale, el que filtra. O sea, de lo que entró y lo que salió. O sea, quiero saber cuánto filtró, cuánto de líquido llegó a pasar al nefrón. ¿Está bien? Entonces, por actividad aferente entra un volumen de líquido que es flujo plasmático renal. El 80% sigue por actividad eferente, o sea, lo que sale hacia la vena renal y 20% se filtra. Miren lo que acabo de decir. 80% sigue y 20% se filtra. O sea, si yo te dijera el flujo plasmático renal es 100, ¿no? Por un número 100, ¿cuánto fue lo que se filtró? 20. Ya está, así de simple. ¿Está bien? Pero en este caso está sacando y el número real es cuál sería. Si el flujo plasmático renal fue 600 mililitros por minuto, diga usted cuánto fue lo que se filtró hacia el nefrón. Y dice que el 20%, por lo tanto, es 120 mililitros por minuto. Ya está. Ese es el cálculo. La siguiente. Lo mismo acá está. En este caso estamos hablando de referencia de medida de flujo glomerular.
El glomérulo no restringe el paso del sodio, por si acaso. Es importante ese detalle. Entonces, el flujo glomerular dijimos que era 120 mililitros por minuto, ¿se acuerdan que mencionamos anteriormente? El túbulo proximal, o sea, lo que sí después de la cápsula de bomba es el túbulo proximal. Se ofrecen 120 mililitros de agua por minuto. Por lo tanto, en eso debe haber sodio que entra en esa constante. Y aquí hay un número que, ¿cómo se calcula? ¿Cuánto sodio puede pasar? O sea, en este caso, en esos 120 mililitros. Ahora, 0.12 está en unidad de litro, por si acaso, por minuto. 140 mil equivalentes por litro es lo normal. Entonces, si dentro de mi normalidad, en ese flujo de litro, calculo, multiplico, me sale que 16.8 mil equivalentes por litro por minuto. O sea, es lo que yo estoy pasando en ese momento hacia el riñón. Es un cálculo matemático. Repito. Yo quiero saber cuánto sodio está pasando. Dijimos que lo menos no restringe el paso del sodio. Si dijimos que el flujo glomerular era 120 mililitros por minuto, ¿sí? Entonces, y yo sé que en sangre lo normal es 140 miliequivalentes por litro, entonces lo multiplico y me sale cuánto de sodio hay en ese litro que pasé, en esos 120 mililitros que pasaron. Y es 16.8 miliequivalentes por minuto. La siguiente. Entonces acá está, es lo mismo, ahora vamos a hacer, es lo mismo, pero con fórmula, para que después digan, no hay una fórmula, no tengo ya, acá está la formulita. Sustancia X, ahora hemos dicho antes de hablar de sodio, sustancia X es decir, calcula lo que entra a túbulo proximal y lo que sale. Sustancia X que aparece en un periodo determinado en la orina. Por ejemplo, lo clásico es el sodio en la práctica, no trabaja mucho con el sodio por si acaso. Que recoge por tiempo toda la orina y luego se mide concentración de sodio. Por ejemplo, miren la fórmula. Yo quiero saber en el volumen de orina de 24 horas. Estamos poniendo que una persona orina me lleva 1.750 mililitros. Lo normal es de 1.500 a 2.000. Se va a poner el número. Tiene que calcular el volumen de orina, calcular B, volumen de orina por minuto. Entonces, ¿cuántos minutos tiene el día? 1.440 minutos. El volumen de orina 24 horas, 24 horas por minuto, 1.440. Luego sería 1.750 entre 1.440. ¿Está bien? Y ahí me sale que es 1.20 mililitros por minuto. O sea que el volumen de orina que yo estoy produciendo por minuto es 1.22 mililitros por minuto. ¿Está bien? Y hubo la concentración de sodio en milequivalentes, a milequivalentes por mililitro. O sea, cuidado la conversión. Entonces simplemente concentración de sodio más la orina, que era 103 milequivalentes. Por tanto, la concentración de sodio es 0.13. A ver, repito porque yo sé que esta parte hasta aquí se ha mareado. Volumen de orina total, 1.650. Te he puesto un número así cualquiera. Yo usualmente pongo un número para que sea más sencillo, 2.000, 1.000, para que sea más redondo. Eso es lo que brindó en 24 horas. Si el día tiene 1.440 minutos, entonces yo calculo eso en minutos. O sea, 1.650 mililitros en minutos. Voy a hacer 1.2 mililitros por minuto. A ti está claro, creo. ¿Cuánto llenó este señor en el día por minuto? 1.20 mililitros. Ahora, yo quiero encontrar la concentración de sodio, ¿sí? En ese volumen. Entonces lo único que hago es simplemente multiplicar 103 por 1.3 y listo, me sale 0.103. Por ahí más fórmulas, no se preocupe. La siguiente. Ya. Este es todo el nefrón. Miren cómo ingresa, da la vuelta y sale. Antes la masa dijimos que era concentración por volumen. ¿Se acuerdan que hablábamos? Concentración por volumen. ¿Sí? Entonces, y aquí hay algo interesante, la siguiente. Ya. Yo tengo la resolución secreta y pero antes de hablar de eso, creo que hay una lámina para que lo comprendan mejor. Pasa la siguiente, un rato. La siguiente, quiero que ver si está ahí está, esta lámina es importantísima. Miren, cuando tengo una molécula que ingresa al nefrón puede pasar tres cosas. Reabsorción, secreción o nada. Reabsorción,
por ejemplo, ingresa al nefrón 100 moléculas de una sustancia X y salen 50. ¿Qué significa? Hay una reabsorción, o sea, de ingresar y se volvió a ingresar al cuerpo. Ahora, imagínense que vuelve a dar 100 moléculas y salen en orina 150, que ha habido una secreción. Ahora, imagínense la parte C, ingresan 100 y salen 100. No ha habido modificación. Pregunta examen. Al nefrón ingresaron 100 moléculas de urea y sale en orina 50 moléculas de urea. ¿Qué cosa hubo? ¿Reducción? ¿Secreción? ¿No pasó nada? Hubo una secreción. O sea, salió menos de lo que ingresó. Ajá. No, una reabsorción. ¿Cuándo qué? Cuando de pronto sale más. O sea, si entró 100 moléculas y salen 50, eso es una reabsorción. Si salen 100 moléculas y salen 150, había una secreción. ¿Y para qué me sirve a mí el hecho de que no cambie? Y tal vez de las tres la que más me interesa, la siguiente. Porque la siguiente, hay el concepto de depuración. Moléculas que no cambian. ¿Y por qué me interesa eso? Porque si una molécula cambia, porque lo que ha faltado es que ha fallado el sistema de glomérulos, o sea, la cápsula de bomba. Se buscaron sustancias que no cambiaran, y hay muchas, pero el que más se utiliza es la creatinina, que es de bajo peso molecular, el epitelio tubular renal no tiene sistema de transporte de productos naturales del metabolismo. Te explico. La creatinina es el producto desecho de las proteínas, por lo tanto tiene que ver con los músculos. Por eso es que más creatinina tiene un hombre que una mujer. Más creatinina tiene un joven que un viejito. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque obviamente es una constante en ese momento en el paciente. Entonces se calcula que la creatinina en el plasma de 0.8 a 1 mg por 100 mililitros aproximadamente. La siguiente. Siguiente etapa. Entonces, la creatinina, ¿qué cosa es depuración? Es claro, es cuánto yo me limpio de algo. Este es un concepto del año 1917, de Addis, en el cual todavía se pensaba que el riñón era un órgano para limpiar, un filtro. Entonces, que limpiaba, removía impurezas. Entonces, ¿cuánto yo limpio una sustancia? Por ejemplo, en este caso decía, yo quiero depurar la urea. Y decían, depuro 75 mililitros por minuto. ¿Qué significa? Que en un minuto he limpiado 75 mililitros de plasma de urea, lo he limpiado. Así como se interpretaba la depuración. O sea, ¿cuánto yo limpio de algo? Una cosa. La siguiente. Siguiente. Entonces, en la depuración, entonces, cuando yo hablo de depuración, yo estoy hablando de cuánto voy a limpiar de una sustancia. También cuánto voy a ver, cuánto es el volumen del depurado. Y aquí, por ejemplo, en creatinina, yo estoy diciendo que se libera 120 mililitros por minuto. Y urea 75 mililitros por minuto. Eso es lo que yo estoy limpiando por minuto de una sustancia. Hoy eso nos sirve para evaluar justamente la función y composición de los fluidos. O sea, medir la depuración. Y es un concepto que usamos hasta ahora. La siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, hasta ahí, usualmente hasta este momento ha habido bastante dudas. La siguiente. Siguiente. Delegado, delegada. ¿Hoy acabó? Sí, doctor, ya acabó. Bueno. Lamentablemente, como yo le decía, renal es un capítulo bien pesado, porque hay mucho tema de matemática, cálculos, números y todo eso. Vamos a ir avanzando de a pocos, y la siguiente igual se retoman muchos conceptos, por si acaso. Entonces, ¿quieren ver Fisiología Renal 2 ahorita o mejor para otro día? Te dirán.
Aló, delegada, le escucho. Aló, delegada. Sí, doctor. Bueno, creo que mejor, como está un poco pesada la clase, creo que mejor para la siguiente la analizan todo. Si tuvieran preguntas, claro, me quedamos y me van preguntando. Sí, para retomar. Usualmente cuando hago la segunda clase retomo algunas cosas de la anterior para que queden claras, porque yo sé que es un poco pesado por si acaso estas clases. No son tan sencillas. Aló, aló. ¿Está viendo Sí, doctor, está bien. delegada? Está bien, Excelente. doctor. Ya, por si acaso yo a la delegada le he pasado el PowerPoint, pásale por favor todo de las clases, para que la vaya revisando, la vaya analizando y cualquier cosa ya la siguiente volvemos a aclarar, no hay problema. Sí, doctor, gracias. Listo, quedamos así entonces. Muy agradecido entonces. Hasta la siguiente entonces. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, hasta luego. Gracias, hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor.